Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 6, Dhyana Yoga. Verso 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que no está pegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Significado. En este capítulo, el Señor explica que el proceso del sistema óctuple yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo, esto es algo que a la generalidad de la gente le resulta muy difícil de ejecutar, especialmente en la era de Kali. Aunque en este capítulo se recomienda el sistema óctuple de yoga, el Señor recalca que el proceso de karma yoga, o de actuar con conciencia de Krishna, es mejor. En este mundo, todos actúan de manera de mantener a su familia y sus enseres, pero nadie trabaja sin algún interés personal, sin alguna gratificación personal, ya sea concentrada o extendida. La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna, y no el actuar con miras a disfrutar de los frutos del trabajo. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente, ya que, por constitución, todas ellas son partes integrales del Supremo. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. Las extremidades no actúan para su propia satisfacción, sino para la satisfacción del todo completo. De igual modo, la entidad viviente que actúa para satisfacer al todo supremo y no para la satisfacción personal es el sañás perfecto, el yogi perfecto. A veces los sañás piensan artificialmente que han quedado liberados de todos los deberes materiales. En consecuencia, dejan de celebrar Agnihotras y Agnias, sacrificios de fuego. Mas, en realidad, ellos tienen un interés personal, porque tienen por meta el volverse uno con el Brahman impersonal. Ese deseo es superior a cualquier deseo material, pero no deja de motivarlo un interés personal. Asimismo, el yogi místico que practica el sistema de yoga con los ojos entreabiertos y suspendiendo todas las actividades materiales, desea algún tipo de satisfacción para sí mismo. Sin embargo, una persona que actúa con conciencia de Krishna trabaja para la satisfacción del todo, sin un interés personal. Una persona consciente de Krishna no desea su propia satisfacción. Su medida del éxito la constituye la satisfacción de Krishna, y por ende, ella es el sañás perfecto o el yogi perfecto. El Señor Chaitanya, el símbolo más elevado y perfecto de la renunciación, ora de la siguiente manera: Nadananna Shananna Sundarin Kavitam Va Shakadicha Kamaye Mama Shalmanishvare Bhavatat Bhaktir Ahaituki Twai. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riqueza, ni de disfrutar de las bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es tener en mi vida la misericordia sin causa de tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento. Shikshastaka, verso 4. Verso 2. Lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo. Oh hijo de Pandu, ¿por qué jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos? Significado. Verdadero Sannyas Yoga o Bhakti significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente
y actuar de conformidad con ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada, y cuando está consciente de Krishna o consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en su estado de vida verdadero y natural. Por lo tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda complacencia material de los sentidos o renuncia a todas las clases de actividades para complacer los sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales les impiden a los sentidos el apego material. Pero una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene ninguna oportunidad de ocupar los sentidos en nada que no sea para Krishna. De modo que una persona consciente de Krishna es simultáneamente un sannyas y un yogi. El propósito del conocimiento y la restricción de los sentidos, tal como se prescribe en los procesos de jnana y yoga, se cumple automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna. Si uno es incapaz de abandonar las actividades propias de su naturaleza egoísta, de nada valen entonces el jnana y el yoga. El verdadero objetivo a alcanzar es que la entidad viviente abandone toda la satisfacción egoísta y esté dispuesta a satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Krishna no desea ninguna clase de disfrute personal. Ella siempre está ocupada en aras del disfrute del Supremo. Aquel que no tiene información acerca del Supremo tiene que dedicarse entonces a su satisfacción personal, porque nadie puede mantenerse en el plano de la inactividad. Todos los propósitos se cumplen perfectamente con la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Verso 3. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Significado. El proceso mediante el cual uno se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen por diferentes nombres, pero en términos generales, la escalera en sí se denomina yoga y se la puede dividir en tres partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina la etapa Yoga Rurukshu y el peldaño más alto se denomina Yoga Ruda. En lo que respecta al sistema óctuple del yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación, a través de principios reguladores de la vida y a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividades materiales fruitivas. Todas esas actividades llevan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve perfecto en la práctica de la meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna. Y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Verso 4. Se dice que una persona está elevada en el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales,
ni actúa para complacer los sentidos, ni se ocupa en actividades fruitivas. Significado. Cuando una persona está plenamente dedicada al amoroso servicio trascendental del Señor, se siente complacida en sí misma, y por ello, deja de estar dedicada a la complacencia de los sentidos y a las actividades fruitivas. De lo contrario, uno tiene que dedicarse a complacer los sentidos, porque no se puede vivir sin una ocupación. Si no se tiene conciencia de Krishna, siempre se tendrán que buscar actividades egoístas centradas en uno o extendidas. Pero una persona consciente de Krishna puede hacer todo en aras de la satisfacción de Krishna, y con ello desapegarse por completo de la complacencia de los sentidos. Aquel que no tiene ese grado de comprensión tiene que tratar mecánicamente de escapar de los deseos materiales antes de ser elevado al peldaño más alto de la escalera del yoga. Verso 5. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Significado. La palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema del yoga, la mente y el alma condicionada son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema del yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nesciencia al alma condicionada. En la existencia material, uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material, y de esa manera se puede salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra hi se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice Maná eva manusyanam karanam bandam mokshayo bandaya visaya sango muktuayi nirvisayan manaha. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente, que está absorta en los objetos de los sentidos, es la causa del cautiverio, y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Amrita Bindu, Upanishad 2. Luego la mente, que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna, es la causa de la liberación suprema. Verso 6. Para aquel que ha conquistado la mente, ésta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Significado. El propósito de practicar el yoga óctuple es el de controlar la mente, a fin de que se vuelva una amiga en el desempeño de la misión humana. A menos que se controle la mente, la práctica del yoga, por exhibición, es simplemente una pérdida del tiempo. Aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo,
y por ello se malogran su vida y la misión de ésta. La entidad viviente tiene la posición constitucional de tener que ejecutar las órdenes de un superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado, uno tiene que obedecer los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Pero cuando se conquista la mente, uno accede de motu propio a acatar los mandatos de la personalidad de Dios, quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de todos. La verdadera práctica del yoga entraña el encontrarse con el Paramatma que está en el corazón y luego seguir sus órdenes. Para aquel que adopta directamente el proceso de conciencia de Krishna, la entrega absoluta a las órdenes del Señor se da automáticamente. Verso 7. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todos los mismos. Significado. En realidad, toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la suprema personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir algún orden superior y seguirlo. El efecto de controlar la mente es que de un modo automático uno sigue los mandatos del Paramatma o la superalma, debido a que aquel que se halla en el estado de conciencia del Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental. El devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado es samadhi en la práctica, o absorción en el Supremo. Verso 8. Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Significado. El conocimiento libresco, sin la plena comprensión de la verdad suprema, es inútil. Esto se señala de la siguiente manera. Ata Sri Krishna Namadi Navavet Grahyan Indriyai Sevamu Kehi Shivadao Swayan Eva Spuratyada. Nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna a través de los sentidos contaminados por lo material. Solo cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que le presta al Señor, se le revelan el nombre, las formas, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Este Bhagavad Gita constituye la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Nadie puede volverse consciente de Krishna mediante la simple erudición mundana. Uno debe ser lo suficientemente afortunado como para poder relacionarse con una persona que tenga la conciencia pura. Una persona consciente de Krishna tiene conocimiento revelado,
por la gracia de Krishna, debido a que está satisfecha con el servicio devocional puro. Mediante el conocimiento revelado, uno se vuelve perfecto. Con el conocimiento trascendental, uno puede permanecer firme en sus convicciones, pero con el mero conocimiento académico, las aparentes contradicciones pueden engañarlo y confundirlo a uno fácilmente. Quien es en verdad autocontrolada es el alma iluminada porque está entregada a Krishna. Ella es trascendental porque no tiene nada que ver con la erudición mundana. Para ella, la erudición mundana y la especulación mental, que puede que para otros sean como el oro, no tienen más valor que los guijarros o las piedras. Verso 9. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimos, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos, y a los piadosos y a los pecadores. Verso 10. El trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Significado. A Krishna se lo comprende en diferentes grados como Brahman, Paramatma y la Suprema Personalidad de Dios. Conciencia de Krishna significa, de un modo conciso, estar dedicado siempre al amoroso servicio trascendental del Señor. Pero aquellos que están apegados al Brahman impersonal o a la superalma localizada también están conscientes de Krishna parcialmente, porque el Brahman impersonal es el rayo espiritual de Krishna. Y la superalma es la expansión parcial omnipresente de Krishna. Así pues, el impersonalista y el meditador también están conscientes de Krishna indirectamente. La persona que está consciente de Krishna directamente es el trascendentalista más elevado de todos, porque ese devoto sabe de lo que se trata el Brahman y el Paramatma. Su conocimiento de la verdad absoluta es perfecto, mientras que el impersonalista y el yogi, meditativo, están conscientes de Krishna de una manera imperfecta. Sin embargo, a todos ellos se les instruye aquí que permanezcan dedicados constantemente a sus ocupaciones específicas, de modo que, tarde o temprano, puedan lograr la máxima perfección. Lo primero que tiene que hacer un trascendentalista es mantener la mente dirigida siempre hacia Krishna. Uno debe pensar en Krishna siempre y no olvidarlo ni siquiera por un momento. El acto de concentrar la mente en el Supremo se denomina samadhi o trance. Para poder concentrar la mente, hay que permanecer siempre en reclusión y evitar el ser perturbado por objetos externos. Uno debe tener sumo cuidado y aceptar las condiciones favorables y rechazar las condiciones desfavorables que afecten su comprensión. Y, con una determinación absoluta, no se deben anhelar cosas materiales innecesarias que lo enreden a uno con sentimientos de posesión. Todas estas perfecciones y precauciones se ejecutan a la perfección cuando uno se halla directamente en estado de conciencia de Krishna, porque conciencia de Krishna directa significa negación, en virtud de lo cual hay muy pocas posibilidades de que aparezca el espíritu de posesión material. Srila Rupa Goswami caracteriza el estado de conciencia de Krishna de la siguiente manera: Anat Saktasya Pisayam Yatarhan Upayushada
Nirvada Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyan Uchate Prapa Chinka Taya Budya Hari Sambandhi Vastuna Mumukshuvi Parityago Vairagyan Falgukatyate. Cuando uno no está pegado a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en relación con Krishna, uno se halla debidamente situado por encima del espíritu de posesión. En cambio, aquel que rechaza todo sin conocimiento de la relación que lo rechazado tiene con Krishna, no está igual de completo en su renuncia. Bhakti Rasamrita Sindhu 2, 255-256. Una persona consciente de Krishna sabe bien que todo le pertenece a Krishna. Y en consecuencia, siempre está libre de los sentimientos de posesión personal. En virtud de eso, ella no anhela nada para su propio beneficio personal. Ella sabe aceptar las cosas que van en favor del cultivo de conciencia de Krishna y rechazar aquellas que son desfavorables para el cultivo de conciencia de Krishna. Ella siempre está apartada de las cosas materiales, porque siempre es trascendental y siempre está sola, pues no tiene nada que ver con las personas que no se encuentran en estado de conciencia de Krishna. Por lo tanto, la persona en estado de conciencia de Krishna es el yogi perfecto. Verso 11 y 12. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuya en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. Significado. Cuando se habla de lugar sagrado, ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogis, los trascendentalistas o los devotos, se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh y Hardwar, para practicar yoga a solas en lugares por donde pasan ríos sagrados tales como el Yamuna y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Brihadaranyaka Purana se dice que, en Kali Yuga, la presente Yuga o edad, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades. El mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor. Harer Namah, Harer Namah, Harer Namah Kevalan, Alaunasti, Evanasti, Evanasti, Eva Gatira Nyata. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Verso 13 y 14. Uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Significado. La meta de la vida es conocer a Krishna, quien en forma de Paramatma, la forma de Vishnu de 4 manos, está situada dentro del corazón de cada ser viviente.
El proceso de yoga se practica con el fin de descubrir y ver esa forma localizada de Vishnu, y no con algún otro propósito. El Vishnumurti localizado es la representación plenaria de Krishna que mora en el corazón de uno. Aquel que no tiene ningún plan para llegar a comprender ese Vishnumurti se está dedicando inútilmente a una práctica ficticia de yoga, y sin duda que está perdiendo su tiempo. Krishna es la meta última de la vida. El Vishnumurti, que se encuentra en el corazón de uno, es el objeto de la práctica del yoga. Para llegar a comprender a ese Vishnumurti que está en el corazón, hay que observar una total abstinencia de la vida sexual. Por consiguiente, hay que abandonar el hogar y vivir a solas en un lugar apartado, permaneciendo sentado tal como se mencionó antes. Uno no puede disfrutar de vida sexual diariamente, en el hogar o en alguna otra parte, y asistir a una supuesta clase de yoga y de ese modo convertirse en un yogi. Uno tiene que practicar el control de la mente y evitar toda clase de complacencia de los sentidos, de las cuales la vida sexual es la principal. En las reglas de celibato, escritas por el gran sabio Yajnavalkya, se dice: Karmana manasa vacha sarvabhastasu sarvada sarvatra maituna tyago brahmacharyam prakakshate. El voto de brahmacharya tiene por objeto ayudarlo a uno a abstenerse por completo de la complacencia sexual, en pensamientos, palabras y actos, en todo momento, bajo todas las circunstancias y en todos los lugares. Nadie puede llevar a cabo una práctica de yoga idónea a través de la complacencia sexual. El proceso de brahmacharya se enseña, pues, desde la infancia, cuando no se tiene conocimiento de la vida sexual. A la edad de 5 años, los niños son enviados al Gurukula, o el lugar del maestro espiritual, y el maestro forma a los muchachos en lo referente a la estricta disciplina que se sigue para ser brahmacharis. Sin esa práctica, nadie puede progresar en ningún yoga, ya sea dhyana, yana o bhakti. Sin embargo, aquel que sigue los reglamentos de la vida de casado y tiene relación sexual únicamente con su esposa, y eso también bajo ciertas regulaciones, recibe también el nombre de brahmachari. Esa clase de casado restringido o casado brahmachari se puede aceptar en la escuela del bhakti, pero las escuelas de yana y dhyana no admiten ni siquiera a los casados brahmacharis. En esas escuelas se exige una abstinencia total sin ninguna transigencia. En la escuela del bhakti, al casado brahmachari se le permite una vida sexual controlada, ya que el culto de Bhakti Yoga es tan poderoso que uno pierde automáticamente la atracción sexual por estar ocupado en el servicio superior, el servicio del Señor. En el Bhagavad Gita 2.59 se dice: Visaya vinivartante nirasharasya niha rasa varshan rasopyasya parandrista nivartate. Mientras que a los demás se los obliga a abstenerse de la complacencia de los sentidos, un devoto del Señor se abstiene automáticamente debido a un gusto superior. Con excepción del devoto, nadie tiene ninguna información acerca de ese gusto superior. Vigata Vi. Nadie puede estar libre de temor a menos que se haya plenamente en estado de conciencia de Krishna. El alma condicionada es temerosa debido a su vida desvirtuada, o en otras palabras, por haber olvidado la relación eterna que tiene con Krishna. El Bhagavatam 11.237 dice: Vayan duiti va viniveshataha syat isa apetasya viparya smriti. El estado de conciencia de Krishna es el único fundamento para deshacerse del temor,
Por consiguiente, la práctica perfecta le resulta posible a una persona que es consciente de Krishna. Y, como la meta última de la práctica del yoga es la de ver al Señor que está dentro de uno, la persona consciente de Krishna es de por sí el mejor de todos los yogis. Los principios del sistema de yoga que se mencionaron aquí son diferentes de los que se encuentran en las populares y mal llamadas sociedades de yoga. Verso 15. Practicando así un control constante del cuerpo, la mente, las actividades, el místico trascendentalista, con la mente regulada, llega al reino de Dios, o la morada de Krishna, mediante el cese de la existencia material. Significado. La meta última de la práctica del yoga se explica ahora claramente. La práctica del yoga no es para conseguir ninguna clase de facilidades materiales. Dicha práctica es para posibilitar el cese de toda la existencia material. De acuerdo con el Bhagavad Gita, aquel que busca un mejoramiento de la salud o ambiciona la perfección material no es un yogi en absoluto. Y el cese de la existencia material tampoco significa que uno entre en el vacío, lo cual solo es un mito. No existe ningún vacío en ninguna parte de la creación del Señor. Más bien, el cese de la existencia material le permite a uno entrar en el cielo espiritual, la morada del Señor. La morada del Señor también se describe claramente en el Bhagavad Gita, diciendo que es ese lugar en el que no hay necesidad de sol, luna ni electricidad. Todos los planetas del reino espiritual son autoiluminados, como el sol del cielo material. El reino de Dios está en todas partes, pero el cielo espiritual y los planetas que en él se encuentran se denominan Param Dham, o moradas superiores. Un yogi consumado, quien tiene una comprensión perfecta del Señor Krishna, tal como el propio Señor lo afirma aquí claramente, Matchita, Matpara, Mat Stanam, puede conseguir la verdadera paz y llegar finalmente a la morada suprema del Señor, Krishnaloka, conocida como Goloka Vrindavan. En el Brahma Samhita 5.37 se afirma claramente: Goloka eva nivasati akilatma putaha. El Señor, aunque reside siempre en su morada conocida como Goloka, es el Brahman omnipresente, así como también el Paramatma localizado, en virtud de sus energías espirituales superiores. Nadie puede llegar al cielo espiritual, Vaikuntha, o entrar en la eterna morada del Señor, o lo que brindaban, sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria Vishnu. Por lo tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto, porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. Saiva Mana Krishna Padara Vindayo. En los Vedas, el Svetasvatara Upanishad 3.8, también se nos informa: Tan eva viditvayi mrityuneti. Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte solo si llega a entender a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga la constituye el llegar a librarse de la existencia material y no cierto malabarismo mágico o unas proezas gimnásticas con las que se engaña a la gente inocente. Verso 16. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o Arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Significado. A los yogis se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más
de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. Según el Bhagavad Gita, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, a fumar y a comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Bunchate tettua agam papaye panchati admakaranat. Todo el que come para el placer de los sentidos, o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna, solo come pecado. Aquel que come pecados, y que come más de lo que se le ha asignado, no puede ejecutar un yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna. De modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Y aquel que artificialmente se abstiene de comer, elaborando su propio proceso de ayuno, tampoco puede practicar yoga. La persona consciente de Krishna observa ayunos tal como se recomienda en las escrituras. Ella no ayuna ni come más de lo necesario, y en virtud de ello, está en capacidad de ejecutar la práctica del yoga. Aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 del día, sin duda que está influido por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga. Verso 17. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Significado. La extravagancia en lo que respecta al comer, dormir, defenderse y aparearse, que son exigencias del cuerpo, puede impedir el adelanto en la práctica del yoga. En lo que se refiere al comer, ello únicamente se puede regular cuando uno se acostumbra a tomar y aceptar prasada, comida santificada. Según el Bhagavad Gita 9.26, al Señor se le ofrecen verduras, flores, frutas, granos, leche, etc. De ese modo, una persona con conciencia de Krishna se adiestra automáticamente para no aceptar comidas que no son para el consumo humano o que no se encuentran en la categoría de la bondad. En lo que se refiere al dormir, la persona consciente de Krishna siempre está alerta en el desempeño de sus deberes de conciencia de Krishna, y por lo tanto, cualquier tiempo que se emplee innecesariamente en dormir se considera una gran pérdida. Abhyarta Kalatuan, una persona consciente de Krishna, no puede soportar que ni un minuto de su vida pase sin estar dedicado al servicio del Señor. Luego, ella duerme lo mínimo posible. Su ideal a este respecto es Srila Rupa Goswami, quien siempre estaba dedicado al servicio de Krishna y quien no podía dormir más de 2 horas al día, y a veces ni siquiera eso. Thakur Haridas ni siquiera aceptaba prasadam ni dormía por un momento hasta no terminar su rutina diaria de decir con sus cuentas
300.000 nombres. En lo que respecta al trabajo, una persona consciente de Krishna no hace nada que no esté relacionado con los intereses de Krishna. Y así pues, su trabajo siempre está regulado y libre de la contaminación de la complacencia de los sentidos. Como no hay ninguna posibilidad de complacer los sentidos, para una persona consciente de Krishna no hay esparcimiento material. Y como ella está regulada en todo su trabajo, en todo lo que habla, en todo lo que duerme, en todo el periodo en que está despierta y en todas las demás actividades del cuerpo, para ella no hay ningún sufrimiento material. Verso 18. Cuando el yogi disciplina sus actividades mentales mediante la práctica del yoga y se sitúa en la trascendencia, libre de todos los deseos materiales, se dice que él está bien establecido en el yoga. Significado. Las actividades del yogi se distinguen de las de una persona ordinaria por su alejamiento característico de toda clase de deseos materiales, de los cuales el deseo sexual es el principal. Un yogi perfecto se encuentra tan bien disciplinado en las actividades de la mente que deja de ser perturbado por toda clase de deseos materiales. Esa etapa perfecta la pueden alcanzar automáticamente las personas en estado de conciencia de Krishna, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam 9.4, 18 al 20. El rey Ambarish, primero que todo, fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Luego, uno tras otro, ocupó sus palabras en describir las trascendentales cualidades del Señor. Las manos en limpiar el piso del templo del Señor. Los oídos en oír hablar de las actividades del Señor. Los ojos en ver las formas trascendentales del Señor. El cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos. El sentido del olfato en oler las esencias de las flores de loto ofrecidas al Señor. La lengua en saborear la hoja de tulasi ofrecida a los pies del loto del Señor. Las piernas en ir a los lugares de peregrinaje y al templo del Señor. La cabeza en ofrecerle reverencias al Señor. Y los deseos en ejecutar la misión del Señor. Todas esas actividades trascendentales son muy propias de un devoto puro. Puede que los seguidores del sendero impersonalista no puedan expresar subjetivamente esa etapa trascendental, pero la misma se vuelve algo muy fácil y práctico para una persona con conciencia de Krishna, tal como se pone de manifiesto en la descripción anterior de las actividades de Maharaj Ambarish. A menos que la mente esté fija en los pies del loto del Señor mediante el recuerdo constante, esa clase de ocupaciones trascendentales no son prácticas. Por consiguiente, en el servicio devocional del Señor, esas actividades prescriptas se denominan archana, o el proceso de ocupar todos los sentidos en el servicio del Señor. Los sentidos y la mente requieren de ocupaciones. La simple abnegación no es práctica. De modo que, para la generalidad de la gente, especialmente para aquellos que no están en la orden de vida de renuncia, la ocupación trascendental de los sentidos y la mente, tal como se describió antes, es el proceso perfecto para el logro trascendental, que en el Bhagavad Gita recibe el nombre de Yukta. Verso 19. Así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo el trascendentalista, cuya mente está controlada, siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. Significado. Una persona verdaderamente consciente de Krishna, siempre absorta en la trascendencia,
En un estado constante e imperturbable de meditación en su venerable Señor, es tan estable como una lámpara en un lugar en el que no hay viento. Verso 20 al 23. En la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales, mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura, y de disfrutar y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental y limitada, que se halla a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto, piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre, de hecho, de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Significado. Mediante la práctica del yoga, uno se desapega gradualmente de los conceptos materiales. Esa es la característica básica del fundamento del yoga. Y después de eso, uno se sitúa en el trance o samadhi, que significa que el yogi llega a comprender a la superalma a través de la mente y la inteligencia trascendentales, sin ninguno de los recelos que proceden del identificar el yo con el superyo. La práctica del yoga está más o menos basada en los principios del sistema de Patanjali. Algunos comentaristas desautorizados tratan de identificar al alma individual con la superalma, y los monistas creen que eso es la liberación, pero ellos no entienden cuál es la verdadera finalidad del sistema de yoga de Patanjali. En el sistema de Patanjali hay la aceptación del placer trascendental, pero los monistas no aceptan ese placer trascendental por temor a comprometer la teoría de la unidad. El no dualista no acepta la dualidad del conocimiento y el conocedor, pero en este verso se acepta el placer trascendental que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Y esto lo corrobora Patanjali Muni, el famoso exponente del sistema de yoga. El gran sabio declara en sus Yoga Sutras 334, Purushartha Suyanan Gunanan Prati Prasava Kaivalan Swarupa Pratishta Va Chiti Shakti Riti. Esta Chiti Shakti, o potencia interna, es trascendental. Purushartha significa religiosidad material, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y, al final, el intento de volverse uno con el Supremo. A esa unidad, con el Supremo, el monista le da el nombre de Kaivalyan. Pero según Patanjali, esa Kaivalyan es una potencia interna o trascendental mediante la cual la entidad viviente llega a conocer su posición constitucional. En palabras del señor Chaitanya, esa situación se denomina Cheto Darpana Marjana, o la limpieza del impuro espejo de la mente. Esa limpieza constituye en verdad la liberación, o Baba Mahadavagni Nivarpana. La teoría de Nirvana, que también es preliminar, corresponde con este principio. En el Bhagavatam 2.10.6, esto se denomina Swarupena Vyavashtiti. El Bhagavad Gita también confirma esa situación en este verso. Después del nirvana o del cese de lo material, se manifiestan las actividades espirituales o el servicio devocional que se le presta al Señor, lo cual se conoce como conciencia de Krishna.
En palabras del Bhagavatam, Swarupena Vyavashtiti, esa es la verdadera vida de la entidad viviente. Maya, o la ilusión, es la condición de la vida espiritual contaminada por la infección material. Liberarse de esa infección material no implica la destrucción de la posición original y eterna de la entidad viviente. Patanjali también acepta esto con sus palabras Kaivalyan Swarup Pratishta Va Chiti Shaktiriti. Este Chiti Shakti, o placer trascendental, constituye la verdadera vida. Eso se confirma en el Vedanta Sutra 1.1.12 con las palabras Anandamayo Vyasat. Ese placer trascendental natural es la meta última del yoga y se obtiene fácilmente mediante la ejecución del servicio devocional o Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga se describirá vívidamente en el 7º capítulo del Bhagavad Gita. En el sistema de yoga, tal como se describe en este capítulo, hay 2 clases de samadhi, llamados Samprayata Samadhi y Asamprayata Samadhi. Cuando uno se sitúa en la posición trascendental, por medio de diversas investigaciones filosóficas, se dice que ha logrado el Samprayata Samadhi. En el Asamprayata Samadhi deja de haber toda relación con el placer mundano, ya que entonces uno se vuelve trascendental a toda clase de felicidad que procede de los sentidos. En cuanto el yogi se sitúa en esa posición trascendental, jamás es movido de ella. A menos que el yogi logre alcanzar esa posición, no tiene éxito. La supuesta práctica de yoga de hoy en día, que entraña diversos placeres de los sentidos, es contradictoria. Un yogi que se entrega a la vida sexual y al consumo de sustancias estimulantes o embriagantes es un hazmerreír. Incluso aquellos yogis que están atraídos a los siddhis, las perfecciones, del proceso del yoga, no están en la posición perfecta. Si a los yogis los atraen los subproductos del yoga, entonces no pueden alcanzar la etapa de la perfección, tal como se declara en este verso. Por consiguiente, las personas que se entregan a la práctica ostentosa de proezas gimnásticas o de siddhis han de saber que la finalidad del yoga se pierde de ese modo. En esta era, la mejor práctica de yoga la constituye el proceso de conciencia de Krishna, el cual no es desconcertante. Una persona consciente de Krishna se siente tan feliz en su ocupación que no ambiciona ninguna otra felicidad. Existen muchos impedimentos, especialmente en esta era de hipocresía, para practicar Hatha Yoga, Dhyana Yoga y Jnana Yoga. Pero ese problema no existe en la ejecución de Karma Yoga o Bhakti Yoga. Mientras exista el cuerpo material, uno tiene que satisfacer las necesidades del mismo, es decir, comer, dormir, defenderse y aparearse. Pero una persona que se halla en estado de Bhakti Yoga puro o en estado de conciencia de Krishna no excita los sentidos mientras satisface las necesidades del cuerpo. Más bien, ella acepta las cosas básicas que se requieren en la vida, haciendo el mejor uso de una mala compra, y disfruta de una felicidad trascendental en el estado de conciencia de Krishna. A ella la tienen sin cuidado los sucesos imprevistos, tales como los accidentes, las enfermedades, las escasez e incluso la muerte de un pariente muy querido. Pero siempre está alerta en lo referente a ejecutar sus deberes de conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga. Los accidentes nunca la apartan de su deber, como se afirma en el Bhagavad Gita 2.14. Agama
Payino Nityastam Titik Shwaswa Bharat. Ella soporta todos esos sucesos imprevistos, porque sabe que ellos van y vienen y no le afectan sus deberes. De ese modo, ella logra la máxima perfección en la práctica del yoga.